Yeah, you can start and I will continue. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Nos alegra poder compartir con ustedes, estar con ustedes, ver una gran cantidad de hermanos es algo bien gozoso para nosotros y poder saber que donde sea que vayamos encontramos una familia en Cristo es algo que llena nuestros corazones. Bueno, como para complementar un poquito la presentación del hermano Byron acerca de nuestro hermano David, él es, como bien lo dijo, de Alemania. En algún momento estaba con su esposa allí en su país y sintieron el deseo de salir a apoyar algún ministerio, alguna obra. Su esposa se llama Nina, tienen 3 hijos, Josías, Talía y Ela, de 1, 2 y 3 años. Entonces, es fácil recordarlos. Ellos estaban allá y sintieron el deseo, entonces oraron al Señor, hablaron con un hermano llamado Rudy, que estuvo con ustedes hace un tiempo. El hermano Rudy lo recomendó para que viniera a Colombia, especialmente a Santa Rosa, donde ustedes bien saben que está el Colegio Liceo Timoteos. Entonces él ha estado, aunque bien está en vacaciones de la empresa, la sacó especialmente para ese propósito, venir a apoyar. Entonces ha estado ahí con nosotros, ha estado apoyando en diferentes labores. Hay algo que se está implementando nuevo llamado Escuela Bíblica, también ha apoyado esa parte en el colegio. Entonces ha sido de gran bendición. Su deseo también es visitar diferentes iglesias y ya ha visitado algunas. Hoy tocó acá, entonces yo creo que es bienvenido. Sí, gracias. Yo estoy muy feliz, muy contento. Estamos en nuestra iglesia. Porque nosotros estamos hijos, hermanos en Dios. Creo que nosotros son muy diferentes. Alemania es muy lejos de Colombia, pero en todos los países están hermanos y hermanos en Dios. Y también yo estoy muy feliz cuando mis pensamientos en el futuro, en el cielo, cuando todos la gentes que creen en Jesús oramos y cantamos a Dios. También yo quiero compartir palabras de Dios, un tema. And no, I will continue in English. It's really Me gustaría continuar mejor en inglés. unconditional loyalty is still possible today. La lealtad incondicional todavía es posible en nuestros tiempos. Unconditional loyalty seems increasingly rare in today's world. La lealtad incondicional parece ser algo muy raro en el tiempo de hoy, en nuestro mundo. Many relationships, Muchas relaciones, institutions, muchas instituciones and communities y diferentes comunidades appear more fragile than the previous generations. parecen que están muchísimo más frágiles que las generaciones pasadas. This reasons the important question. Y entonces nos podríamos preguntar esta pregunta que es muy importante. Is true loyalty still possible today? ¿Es verdad que la lealtad sigue siendo posible en nuestros días? My favorite song is Mi canción favorita es, What God promised will remain. bueno, dice algo así, lo que Dios promete, eso se mantiene. Even heaven and earth pass away. Incluso si el cielo y la tierra pasan, no dejan de existir. When all human supports collapse, Cuando el soporte del ser humano, nuestro soporte, se quiebra por completo, God's promises still stand firm. aún así las promesas del Señor permanecen y siguen estando firmes con nosotros. And the refrain continues,
Y el refrán o la canción continúa. What God promised, Lo que Dios promete, He will give. Él lo cumplirá. Even everything trembles, Si todo está temblando o se empieza a desmoronar, His word remains. su palabra siempre va a permanecer. Even if the stars should fade away, Incluso si las estrellas en el cielo se apagaran o se cayeran, what God has promised lo que Dios ha prometido will endure forever. permanecerá para siempre. This song assumes one central truth. Así que esta canción da por sentado una verdad muy valiosa. God is faithful, God is loyal. Dios es leal, Dios es fiel. His promise to not depend on human stability. Sus promesas no dependen para nada de la estabilidad del ser humano, de nuestra estabilidad. They depend on His unchanging character. Dependen de Él, de su carácter, de eso que no cambia de Él. However, we look at the society in the world, Sin embargo, nosotros vemos hoy en día en nuestra sociedad, en la sociedad mundana, loyalty often seems no disappearing. la lealtad parece que estuviera desapareciendo. Statistics Las estadísticas show how fragile many human commitments have become. muestran que los compromisos de los seres humanos se empiezan a desaparecer o a acabarse. Trust is frequently broken in relationships, La confianza es constantemente rota en las relaciones, workplaces, and institutions. no solo en las relaciones, sino también en los lugares de trabajo, en las instituciones. En todos estos lugares la confianza se está viendo rota. I would like to present a year 2024. Quiero presentarles un caso del 2024. About 100,029,300 marriages were divorced. Cerca de 129.300 matrimonios se han visto divorciados en ese año 2024. It's in Germany. Es en Alemania. That represents around 33.6%. Y eso representa casi el 33.6% de todos los matrimonios terminan en divorcio. This shows how difficult Esto muestra cuán difícil lifelong commitment has become. es una vida comprometida a largo plazo de verdad. Studies also reveal another painful reality. Y los estudios muestran también otra realidad. According to the Elite Partner Study, Un estudio que hizo una empresa llamada Elite Partner, 1 in 3 women admit to having been unfaithful in a commitment relationship. esa empresa estudió y encontró que 1 de cada 3 mujeres aceptó que había sido infiel en una relación estable. This illustrates how easily trust can be broken. Y esto nos muestra cuán fácilmente la confianza o la fidelidad, la lealtad puede ser rota. Also, loyalty in the professional is really hard. E incluso también la lealtad en el ámbito profesional o laboral es muy difícil. In Germany, employers remain with the same employer for an average of about 11 years. En Alemania, por ejemplo, una persona en promedio se mantiene fiel a su empleador o a su empresa alrededor de 11 años. In 2024, around 61% of the Germans were open of the job changing. Y en 2024 se encontró también que el 61% de los alemanes estaban dispuestos a cambiar de trabajo. The result is clear. Así que el resultado es muy claro. Many people have experienced brittle or broken trust in personal relationships.
Muchas personas han experimentado entonces el rompimiento a la confianza, a la lealtad o a la fidelidad. Also, long them loyalty to institutions or employers is declining. Yeah. Incluso las relaciones con las instituciones, no solamente en los matrimonios, sino también con las empresas, se están viendo declinar. Also, social trust has also weakened. Y también la parte social se está viendo rota. Confidence in political institutions. Las instituciones políticas, Many traditional structures that once provide stability have become fragile. y muchas instituciones se están viendo afectadas por esto mismo. Han comprobado que la fidelidad ha sido rota. This leads us to a fundamental question. Así que todo esto nos guía a una pregunta muy fundamental. What does loyalty actually mean? ¿Qué significa en la actualidad la lealtad? In the Bible, loyalty is much more than the moral behavior. Y nosotros encontramos en la Biblia que la lealtad va mucho más allá que un comportamiento moral. It describes faithfulness within a relationship. Describe más bien una relación de fidelidad. In Hebrew, En hebreo, the word of the fruitfulness is emunah. la palabra para fidelidad es emuná. It means firmness, Significa firmeza, stability, estabilidad reliability. y confiabilidad. In Greek, Y en griego, the word pistis la palabra es pistis, can mean faith, trust, and loyalty. que significa fe, confianza y fidelidad. In the Bible, faithfulness is primarily a quality of God. Así que a través de la Biblia podemos ver que la fidelidad termina siendo más bien una relación con Dios. And that's a really important sentence. God remains faithful even when people fail. Y hay algo que encontramos allí que es muy importante para nosotros. Dios se mantiene fiel aunque nosotros seamos infieles para con Él. At the same time, humans are called to be faithful to God and to another. Y al mismo tiempo, entonces, no solo una fidelidad para con Dios, sino que Dios nos llama a ser fieles los unos para con los otros. When we talk about loyalty, Nosotros hablamos acerca de lealtad, we need a foundation. así que nosotros necesitamos un fundamento firme. The foundation of the fulfilledness El fundamento de la fidelidad is the faithfulness of God. es la fidelidad de Dios. One of the most wonderful qualities of God is His unwavering loyalty. Uno de los atributos o de las cualidades más maravillosas de Dios es que Dios es fiel. However, we must not look at God's attributes separately. Sin embargo, cuando Separate. nosotros nos adentramos a pensar en los atributos o en las cualidades de Dios, no debemos ver ese atributo de manera separada de los otros. All of God's qualities belong together and form a perfect unity. Todos los atributos, todas las cualidades de Dios permanecen en una unidad perfecta. Only when we see them together, Solamente cuando los vemos a esos atributos todos juntos, we can understand God completely nosotros podemos entender a Dios completamente and correctly. y correctamente. For example, God is all-knowing. Por ejemplo, Dios tiene mucho conocimiento Because He is infinite, porque Él es infinito. His knowledge is complete and perfect. Así que su conocimiento debe ser completo y perfecto. Si Él es infinito, su conocimiento debe ser completo y perfecto. Nothing escapes His understanding. Nada se escapa de su entendimiento, de su conocimiento. God is also unchanging.
Y Dios también es un Dios que no cambia, que no cambia, inmutable, gracias, because he never changes. porque Él nunca cambia, He is always faithful. Él siempre será fiel. Él nunca cambia, por lo tanto, Él siempre será fiel. If God were unfaithful, if God were Si, unfaithful, si Dios fuera infiel, he would like change, entonces eso significaría que Él cambia, and that's impossible. y eso es imposible. The Bible repeatedly emphasizes the truth. Y la Biblia repetidamente enfatiza esta verdad. God keeps his promise Dios mantiene o sostiene, permanece sus promesas, even when we people fail. incluso cuando las personas fallan o son infieles a Él. His faithfulness Su fidelidad does not depend no depende on human faithfulness. de de la fidelidad del ser humano, de que si Él es fiel o no a Dios. In the Old Testament, God remained faithful to Israel. Y en el Antiguo Testamento Dios le recuerda la fidelidad al pueblo de Israel. Even when the people turned away from him, Incluso cuando su pueblo le dio la espalda o se fue tras sus deseos, he continued to pursue them. Él continuó siendo fiel a ellos. The prophet Hosea Podemos pensar, por ejemplo, en el profeta Oseas. is a trait to draw the picture of the manual faithfulness and unfaithfulness. Es un ejemplo muy bueno que podemos traer del Antiguo Testamento sobre la fidelidad y la infidelidad, pensando en su esposa, ¿cierto? Paul say in the New Testament the same. Y también Pablo dice en el Nuevo Testamento lo mismo. We would like to read together the first book of Corinthians, Así que vamos a leer todos juntos en el primer libro, en la primera carta a los Corintios, chapter 1, verse 9. capítulo 1 y versículo 9. Vamos a leer todos juntos primera carta a Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Dice así: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. God is faithful. Dios es fiel. We read another text in the second book of Timothy, Y podemos leer otro texto, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, chapter 2, verse 13. capítulo 2, versículo 30. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 30. ¿Dos? Mhm. The Ah, second- 13, sí. 13, por favor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. He says that even when we are unfaithful, Él dice que incluso cuando nosotros somos infieles a Él, God remains faithful. Él permanece siempre fiel. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos, queridas hermanas, this is our hope. esta es nuestra esperanza. God's faithfulness La fidelidad de Dios does not change. nunca cambia. He remains faithful Él mantiene, permanece su fidelidad even when we fail. incluso cuando nosotros fallamos o somos infieles. I think we have a really good example in the Old Testament. Yo creo que nosotros podemos mirar un ejemplo muy interesante en el Antiguo Testamento. The second book of Samuel, El segundo libro de Samuel, 15, capítulo 15, we read about Ittai. nosotros leemos ahí una historia acerca de Itai. We don't read a lot about Ittai, Nosotros no leemos o no encontramos muchas cosas en la Biblia acerca de Itai, but I think it's really interesting of the tema faithfulness.
Pero creo que es algo muy interesante que podemos extraer de estos pequeños versículos acerca de la fidelidad. and was a man of faithfulness. Itai fue un hombre fiel de fidelidad. We read in chapter 15, Leemos entonces en el capítulo 15, in the beginning we are read, at the time David, it was great danger. leemos en el capítulo 15 que había un gran peligro Yeah, it was in the beginning of chapter en 15. el principio del capítulo 15. His son Absalom, El hijo Absalón they had stole the hearts of the people of Israel. había robado o atraído los corazones de la gente del pueblo de Israel. He organized a rebellion to take the throne. Él había organizado una rebelión para tomar el reino. Absalom stood at the city gate. Absalón robó la ciudad. There he prepared to care deeply about Jews for the people. Y había preparado un juicio muy profundo para las personas. This is the way he gradually turned the people against David. Y esa es la forma en la que las personas o el pueblo de Dios se rebeló en contra de David. The conspiracy grew stronger and stronger. Esto que estaba organizando Absalón en contra del reino estaba creciendo y creciendo cada vez más. More and more people followed Absalom. Más y más personas estaban siguiendo a Absalón. And finally, David had to flee Jerusalem. Y finalmente ellos terminan quemando o tomando a Jerusalén. In this moment, we meet Ittai. Y en este momento entonces entra Itai. He was not even an Israelite. Él no era un israelita. He came from Gath, Él venía de una ciudad llamada Gat. a Philistine city. Es una ciudad filistea. And we will read together Así que vamos a leer, por favor, the second book of Samuel, chapter 15, verse 19 till 22. ahí donde estamos, segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículos 9 al 22. 19. 19 a 22. 19 al 22, sí, perdón. Dice, y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu hogar. Ayer viniste y de hacer hoy que te muevas para ir y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país. No, está ahí. Gracias. Ittai chose to follow David. Así que Itai muestra que quería seguir al rey, a David. We read, David even encouraged him to return and to stay safe. Acabamos de leer que incluso David, siendo el rey, le dijo a Itai que se devolviera para que se quedara a salvo. No tenía sentido que lo siguiera. But Ittai refused. Pero Itai no aceptó eso, sino que quiso seguirlo. He made a powerful declaration of loyalty. Él hizo una declaración muy poderosa acerca de la fidelidad. We read verse 21. Nosotros vamos a leer el versículo 1, por ejemplo. Versículo 21. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey diciendo, vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. These words reveal absolute loyalty. Así que estas palabras nos demuestran una fidelidad absoluta. The time was really hard for him.
el tiempo o el momento en el que estaban viviendo era muy difícil para ellos. But Ittai chose the difficult path. Pero aún así, Itai escogió la parte difícil. He could have joined Absalom and live in comfortable life, Él pudo haber escogido seguir a Absalón y vivir una vida confortable, instead he chose danger, hardship, and possible death with David. pero aún así él escogió el camino difícil, donde iba a tener dolor, donde iba a tener ciertas privaciones. We read verse 21, the last sentence. Vamos a leer la última oración del versículo 21. Dice, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. In the first, we are also like the same to Ittai. Al principio nosotros también éramos como Itai. We also no friends with Jesus. Nosotros al principio no éramos amigos del Señor, de Jesús. In the morning, a brother reads Ephesians En la mañana, ahorita en la cena del Señor, un hermano leyó en Efesios chapter 2, verse 1. capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, leía al hermano lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. And Colosser 1, Y luego también podemos leer en Colosenses capítulo 1, verse 21. versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ittai was a Philistines, Itai era un filisteo, como lo acabamos de leer en Samuel. but we read he believed in the God of Israel. Pero acabamos de ver también que él quiso creer o confiar en el Dios de Israel. We read it in the second book of Samuel, chapter 2, chapter 15. Volvamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15. In verse 21, the first sentence. Vamos a leer la primera frase del versículo 21. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, My God is the same God of David. mi Dios es el mismo Dios de David. Esas como fueron las palabras que Itai estaba diciendo. And Ittai chose the difficult path. Y Itai escogió el camino difícil. This decision reminds us of Jesus' words in Matthew 16:24. Esta actitud de Itai o estas palabras de Itai nos recuerdan algo acerca de Jesús en Mateo, 16, capítulo 16, 24. versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Faithfulness requires preparation. La fidelidad, por lo tanto, requiere una preparación. Ittai was not only loyal, Itai no solamente era leal, but also ready for the battle. sino que también estaba listo para eso. He was trained Él había o estaba entrenado and prepared for the challenges ahead. y preparado para los retos que iba a enfrentar. This is the same way Y este es el mismo camino Christians must prepare spiritually.
en el que nosotros los cristianos deberíamos de prepararnos en la parte espiritual. This includes regular Bible study, Esto incluye, por lo tanto, un estudio regular de la palabra, prayer, oración and the active participation of the church or in the church. y una participación activa en la iglesia. Spiritual strange, Los retos espirituales o la fuerza espiritual grow, through crece a través discipline and practice. de disciplina y práctica. Every Bible verse you memorize today Por ejemplo, todos los versículos que tú memorices hoy they will help you in the future. te van a ayudar en el futuro. Every truth you discover Toda verdad que tú descubras hoy, in the scripture strengthens your faith. a través de la escritura va a fortalecer tu fe. Over time, Y luego, a través del tiempo o al final del tiempo, this builds a strong spiritual foundation. esto te va a hacer crecer y construir un fundamento espiritual fuerte. We also read in the second book of Samuel, chapter 15, Leemos también ahí donde estamos leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verse 22. en el versículo 22. Vamos a leerlo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Ittai also involved his family. Y aquí vemos algo especial. Itai también involucró a su familia. I studied the word family. Yo estudié la palabra familia It's a little bit different in Espanol. y es un poquito diferente en español. It means the grandmas and grandpas also. Incluye también a los abuelos y a las abuelas también. The person they are sick. Enfermo. Las personas que están enfermas, Also the children. también a los niños. And we read Ittai also involved his family. Y nosotros acabamos de leer que Itai no solo se involucró a sí mismo, sino que también involucró a toda su familia. Even his children shared in the difficult journey. Incluso los niños compartieron con él en las situaciones difíciles. That reminds us to include our families in our spiritual fundament. Y eso nos recuerda entonces que nosotros también deberíamos de involucrar a nuestra familia en las cosas espirituales, en los fundamentos espirituales. It's really important. Y es muy importante. Dear brothers and sisters, Así que, hermanos y hermanas, God is looking for faithful servants. Dios está buscando por siervos, por personas que quieran servirle con fidelidad. Ittai's rise was remarkable. La declaración de Itai nos recuerda, o es algo que nos remarca y es algo como así. Soon after joining David, Tan pronto como se unió a David, he became a commander of the third of the army. él se convirtió en un comandante, digamos en un rango de nivel tercero en la armada del pueblo de Israel. His greatest qualification is not the experience, Su cualidad o lo que lo resaltaba no solo era su condición física, he don't have a lot of experience, él no tenía mucha experiencia, but they have loyalty. sino que él tenía lealtad. Let us therefore remain faithful to Jesus, the Redeemer. Así que esto nos recuerda que nosotros debemos de ser fieles a Jesús, a nuestro Redentor. May our loyalty to him be well-hearted and unwavering. Nuestra lealtad debería de ser incondicional hacia Él.
then he can use us for his purposes. Y de tal manera, si nosotros nos mantenemos fieles a Él, entonces Él podrá usarnos a nosotros And his kingdom. en su reino. We would like read the verses together Vamos a leer estos versículos juntos. in the second book of Timothy, En la segunda carta a Timoteo, chapter 2, capítulo 2, verse 13. segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Yeah. Vamos a leerlos todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Esto nos recuerda, hermanos, que nuestra fidelidad es muy importante hacia el Señor. Vemos a través de su palabra y aprendimos a través de la historia de Itai que él podía haber escogido seguir a Absalón y vivir una vida confortable, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de sufrimiento. Pero él escogió seguir a David. Él escogió la parte difícil e incluso involucró a toda su familia. Y como lo explicaba el hermano, no solo involucraba a su esposa y a sus hijos, incluso una parte más extensa de su familia, si es el caso, sus abuelos, o bueno, sus padres, en ese caso, los abuelos de los niños, a todos los involucró en esa decisión. Y era una decisión difícil. Seguir a David en ese momento era difícil, porque David estaba huyendo, estaba al peligro de la muerte. Pero aún así Itai quiso permanecer fiel primeramente a Dios, porque como lo vimos, que vive mi Señor el Rey, y también Dios, que donde tú fueres, sea para vida o para muerte, te seguiré, ahí estaré contigo. Y yo creo que el hermano lo ha expuesto muy bien, es algo que deberíamos de pensar en nuestro corazón. Y él empezaba preguntando, ¿la lealtad es algo que de verdad existe en nuestros días? La lealtad incondicional. Él mostraba unas estadísticas, las empresas, los matrimonios, todo lo que conlleve un compromiso en los últimos días se está viendo roto, se está viendo, los matrimonios se están viendo divorciados. Él ponía un ejemplo acerca de diferentes países. En Portugal, el 94% de los matrimonios terminan en un divorcio. Si nosotros somos infieles para con las personas que podemos ver, entonces, ¿cuánto más infieles seríamos para con Dios al que no podemos ver? Es algo bien especial. Hace un tiempo estudiábamos en Santa Rosa acerca de Jeremías. Dios le pedía que fuera y enseñara, que declarara un mensaje al pueblo de Israel y le decía, vaya y dígales esto, pero ellos no lo van a escuchar. Vaya, llámelos, pero ellos no van a responder. Y Jeremías pudo haber dicho, pero Señor, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a llevar un mensaje que no van a escuchar? ¿Para qué voy a ir a llamar a personas que no van a responder? Y aún así Jeremías fue porque él quería permanecer fiel a Dios. Nosotros debemos dejar de pensar que nuestros planes o nuestros propósitos son muchísimo mayores que los de Dios. Los pensamientos de Él son supremos, son perfectos. Veíamos que el hermano David nos mostraba que sus atributos se complementan entre todos y su fidelidad se complementa con su santidad, con su justicia, con su amor. Todo de Él deberíamos de verlo como un ser completo, como una unidad. Entonces esa es la invitación en esta mañana, que podamos, así como Itai, ser fieles a nuestro Dios a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de cuánto dolor o cuánto sufrimiento podamos presentar en ese camino que Dios ha dispuesto para nosotros caminar. Que el Señor les bendiga y esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Estar con nosotros, estar con ustedes es para nosotros una bendición también. We want to pray.
Jesus, we are really thankful. Señor Jesús, estamos muy agradecidos contigo We have the holy book, the Bible, in our hands, por tener este santo libro, la Biblia, and we can read your words today, y también porque podemos leer tus palabras en el día de hoy. and we read, you are loyalty. Acabamos de leer, Padre, que tú eres fiel, que tú eres leal, When we are fail, cuando nosotros incluso somos infieles para contigo. and this is the hope of us. Y esta es nuestra esperanza. We are really thankful. Nosotros estamos muy agradecidos contigo. Thank you that you died for us, Gracias porque enviaste a tu Hijo para morir por nosotros and we are together, brothers and sisters, in you. y podemos estar juntos como hermanos y hermanas aquí en esta reunión. Amen. Amén.